Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que va llegando al programa, que nos vean en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Agustín Torres, bienvenidos, saludos a Argentina, muchas gracias. Estefanor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Israel Yánez, bienvenidos, saludos, muchas gracias. Bueno, gracias a los tres por estar ahí desde el principio y toda la gente que vaya llegando y tal, nos vean en diferido. Y vamos a presentar a nuestro invitado especial que es, bueno, él es mexicano, pero nos habla desde España. Tenemos con nosotros a Yakun Cristo. Hola Yakun, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, muchas gracias. Que además ya teníamos mucho tiempo que no habíamos hecho un programa en vivo, que ya había pasado varios meses porque no habíamos podido coordinar. Claro, estando en México son muchas horas de diferencia y ahorita que estoy en Madrid, pues estamos prácticamente al mismo tiempo. Entonces me da mucho gusto estar contigo y con todas las personas que siguen tus canales. Sí, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, creo que el último programa fue en enero de 2024, entonces hace ya más de un año, ¿no? Año y medio Em, más o Más o menos, sí. Y bueno, pues habíamos hablado de otros temas con Yakun. Ahí en la descripción tienen los links a sus redes sociales y también links a otros programas que hicimos juntos sobre adicciones y sexualidad, sobre, bueno, sobre mucha meditación, hablamos también la glándula glándula. pineal, Sí. eh, muchas cosas, ¿no? Y bueno, en este programa pues hablaremos de la testosterona y bueno, para hacer Shayoshira Flor de Lis, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros, saludos a Ecuador. Y bueno, para hacer así una pequeña introducción, cuéntanos así como introducción qué es la testosterona. Es muy interesante cuando le escuchamos el tema de la testosterona, lo primero que piensa la mayoría de las personas es sexualidad o sexo, que tiene que ver con la libido y todo eso. Y no solamente eso es la testosterona tiene muchas funciones para nuestro cuerpo, tanto a nivel fisiológico, biológico, psicológico, emocional, sexual, y yo puedo agregar que también hasta a nivel vibracional y energético. Entonces, la testosterona se produce en nuestros testículos, principalmente como hombres. Las mujeres también producen testosterona, pero ellas la producen en una menor cantidad. Así como nosotros también producimos lo que son los estrógenos, que es lo que más producen las mujeres, pero también en una menor cantidad. Pero por lo regular, la mayoría de las personas asocian a la testosterona con la agresividad o la violencia o con el hecho de tener mucho deseo sexual, y no va directamente por ahí. Sí influye en todo eso, pero no es directamente solamente eso. Yo no soy endocrinólogo, no soy especialista en esta área, yo voy a hablar de mi vivencia por las alteraciones que mi cuerpo ha tenido con la disminución de la testosterona y con todos los conflictos que llegué a tener por el hecho de no saber que tenía un trastorno con el tema de la testosterona, porque yo también lo tenía asociado con temas de la erección o si se tenía disfunción eréctil, pues es que estaba habiendo problemas de testosterona. Y como yo no tenía físicamente disfunción eréctil, pues no asociaba una cosa con lo otro hasta que
empecé a estudiar más y me di cuenta que tenía todos los demás síntomas que ahorita vamos a ir explorando y yendo a mayor profundidad de qué es lo que sucede cuando tenemos alteración de testosterona en nosotros como hombres, porque nos afecta en todas las áreas de la vida y nos afecta también a nivel, si ya lo veo en otras áreas, por ejemplo, a nivel social o a nivel profesional, también nos afecta y vas a ir entendiendo el por qué y el para qué. Y vamos a ver tanto aquello que provoca que puedas tener una disminución de testosterona, porque también se tiene la creencia que por la edad se empieza a tener problemas con la testosterona y eso a veces es más mito que realidad, sino que son otros factores los que termina provocando las alteraciones de testosterona y también te vas a dar cuenta que en tu cuerpo, ciertas características físicas que tenga tu cuerpo, tal vez tengas alteración de testosterona y comprenderás por qué ciertos días no te sientes como enfocado, con dirección, con creatividad, porque todo eso tiene que ver con la testosterona. ¿Tú qué piensas, Klaus, con referente a lo que es la testosterona? ¿Qué es lo que tu mente conoce con referente cuando escucha testosterona? Bueno, de hecho, había antes que me propusieras este tema y tal, pues ya había visto algunos videos y tal sobre esto de la testosterona y bueno, lo que había oído, ¿no? Que, o sea, los médicos, ¿no? O sea, el nivel normal, o sea, puede ser tanto como 10 veces más alto, como 10 veces más bajo, está todo dentro del nivel normal, ¿no? Entonces, lo que hace mucha gente cuando llegan a una cierta edad, ¿no? Es, o sea, inyectarse testosterona artificial, ¿no? Y bueno, los que lo han probado dicen que sí, que te aumenta, que bueno, te aumenta la agresividad, pero también te aumenta, tiene efectos positivos y todo el rollo. Te sientes... Claro, Kawazu, te saludos, te muchas gracias por estar aquí. Saludos a Paraguay, que los que han probado se sienten con más vitalidad y todo este rollo, pero yo nunca eh, me he mirado en mí mismo cuál es mi nivel ni nada, ¿no? es peligroso automedicarse testosterona, porque tanto el exceso de testosterona como la deficiencia de testosterona, los 2 pueden provocar trastornos. Cuando hay un exceso de testosterona puede provocar infartos, puede provocar que la sangre se coagule, puede provocar trombos. Entonces, muchos de estos fisicoconstructivistas que se inyectan lo que tú decías, una testosterona animal, por ejemplo, que es distinta a la que nosotros generamos como humanos, pues sí, les hace crecer la masa muscular y demás, y por lo tanto esa agresividad que se puede volver violencia, pero la testosterona no está enfocada a la agresividad. Hay que comprender primero, mejor dicho, no está enfocada a la violencia. Se tiene un mal concepto de la agresividad. La agresividad es la capacidad de accionar, de poner límites y de morder, de poder comer. Cuando no tenemos agresividad, vamos a tener problemas dentales, vamos a tener conflictos de poner límites, de poder direccionarnos a lo que queremos y siempre estaremos muy complacientes. Pero la represión de la agresividad terminará provocando la violencia, porque entre más reprime la persona, el hombre, su agresividad, más violento se va a volver, porque la agresividad viene enfocada es esa capacidad de que, imagínate, tú vas corriendo en una maratón y en los últimos 500 metros ya no aguantas más, ya no soportas, estás a punto de desmayarte.
Y entonces aparece esa parte del coraje, que es el enojo bien enfocado, que se llama coraje, pero ahí hay agresividad, que es la energía extra que te permite llegar a tu objetivo. Pero cuando empezamos a confundir las cosas y se cree que por el hecho de tener una testosterona mucho mayor y todo eso me va a volver violento, no, eso tiene que ver con otros temas psicológicos y emocionales que tenga que ver con ese hombre o con esa mujer. Ahorita estoy hablando sobre la testosterona enfocada para nosotros como los hombres, porque dentro de esto se tienen que hacer 2 estudios de sangre con referente a la testosterona. Una se llama testosterona total, que es como la testosterona general que tiene tu organismo, y otra es la testosterona libre. La testosterona libre es la que tú utilizas para que la grasa se convierta en energía y en músculo. Es la que tú utilizas para que puedas hacer otros ciclos internos en tu organismo para que tu cerebro pueda funcionar, puedas tener mayor enfoque, mayor dirección. Por ejemplo, me explicaba mi endocrinólogo, que es el especializado en estos temas, y el que se encarga del urólogo, que son los que se especializan en toda esta área masculina. Y él me explicaba que la testosterona total es como tener 1,000 euros en la cuenta bancaria, y la testosterona libre sería cuánto de esos 1,000 euros el banco te permite utilizar al día. Si el banco solamente te permite utilizar 10 euros al día, pero todo lo demás está en la reserva del banco. Entonces, cuando hay un trastorno con la testosterona, que es lo que me estaba ocurriendo a mí en mi organismo, porque yo empecé a tener unas crisis muy fuertes que no era posible que con tantos años que yo tengo de estudios, de preparación, haciendo meditación, haciendo ejercicio, haciendo cambios de hábitos, cambios de comportamiento y muchas cosas más, seguía teniendo crisis. Y decía, es que aquí me falta una pieza, algo que no se me está revisando y yo, claro, al no ser médico, al no saber sobre estas áreas, porque en México, cuando yo tenía los trastornos psiquiátricos con el tema de lo maníaco-depresivo y todo esto, pues lo que me dan era medicación psiquiátrica, pero jamás se me revisó el tema hormonal. Entonces, se encubría lo que realmente estaba pasando en mi cuerpo. En 2023, en enero aproximadamente, yo me sentía muy mal físicamente. Me sentía totalmente nublado, no podía enfocarme absolutamente nada. La tendencia suicida había aumentado un montón. El tema de la grasa corporal, por más que hacía ejercicio, por más dieta, seguía engordando cada vez más y más y más. Lo que yo creía que era pectoral se están volviendo como tetas de jovencita de 13 años. Estaba transformándome, o sea, mi cuerpo se estaba volviendo como más femenino. La cuestión de la libido me estaba ocurriendo de que de pronto tenía como ganas de tener un encuentro sexual y en pleno encuentro sexual se me quitaba todas las ganas y me empezaba a aburrir y ya no sentía motivación ni nada. También en cuestión energética, yo no fumo, no consumo drogas, suelo hacer ejercicio, mi alimentación está balanceada, y cuando subía las escaleras para llegar a mi departamento, bofeado, como, como si, como si fuera un fumador. Entonces decía, es que esto no es normal. Algo me está ocurriendo y no sé qué es lo que me está ocurriendo. Y la tendencia suicida empezó a incrementarse muchísimo. Estaba totalmente de mal humor todos los días. Las depresiones y las crisis de pánico estaban brincando de un extremo a otro constantemente. No sentía motivación para hacer absolutamente nada. No podía crear nuevos proyectos. Me sentía todo inflamado en el organismo, no tenía deseo de vivir, no tenía deseo de acción, sexualmente de pronto tenía hipersexualidad de tener muchos encuentros sexuales, pero no estaba teniendo la satisfacción aunque tuviese varios encuentros sexuales porque estaba totalmente descompensado. Entonces, para no suicidarme en 2023, me hice una pregunta después de un taller que tomé de suicidología, en donde hay una pregunta muy importante que se requiere hacer a las personas que tengan tendencia suicida, es, ¿qué es lo que quieres que muera? ¿Eso que está en ti o tú? Y una vez que se tiene clara cuál es la respuesta, puedes tomar la siguiente acción. Entonces yo me di cuenta que lo que yo quería que muriera era lo que sentía en mi cuerpo, que era mucho malestar. Todo el tiempo, ya eran 10 años de crisis de pánico, ansiedad y depresiones
24 horas diarias todo el tiempo, ya me sentía muy cansado y además ya había incrementado muchísimo. Y que claro, tuve temporadas que pude disminuirlo un poquito, manejarlo, mantenerme, pero ya estaba siendo el extremo. Y entonces cuando me hago esa pregunta de que era una cuestión muy física lo que estaba teniendo, me cuestionó otra pregunta que fue, ¿qué me gusta o qué me pone contento? Y se me vino a la mente Disneylandia. Aunque pareciera muy banal, para mí no, porque para mí representa a nivel simbólico, tiene que ver con mi infancia, donde mi papá y mi mamá me llevaban a Disney y a Universal Studios cuando estaban juntos y después se separaron. Entonces tenía un valor simbólico muy profundo. Entonces decido irme a Estados Unidos para celebrar mi aniversario de vida número 40 y estando allá comenzaron a pasar muchas situaciones que terminé llegando a una clínica especializada para el tema hormonal en Estados Unidos, en Carolina del Norte, donde solicité que me hicieran un estudio de testosterona y resultó que los análisis y el resultado que estaba teniendo era 2% por debajo del nivel mínimo de testosterona. O sea, nada, no tenía nada. Mi cuerpo ya no estaba produciendo absolutamente nada. Por eso mis síntomas eran muy fuertes. Por eso toda la tendencia suicida, por eso las depresiones, el mal humor, la grasa que se estaba acumulando en muchas áreas del cuerpo, la desmotivación, el no poder dormir en las noches porque tenía sueño intermitente, estaba todo el tiempo, dormía, despertaba, dormía, despertaba, dormía, despertaba. Los antojos que solía tener era exceso de mayonesa, porque yo era de comer cucharadas de mayonesa, porque para la testosterona requerimos grasa. Cuando no tenemos grasa en el organismo, nuestro cerebro no funciona y nuestras hormonas no funcionan, pero tiene que ser una grasa saludable como la del aguacate o la grasa de las nueces o de las cacahuates o de las semillas o del salmón o de algunos pescados. O sea, son grasas que necesitamos colesterol porque también nos han hecho creer que el colesterol es negativo. No, necesitamos colesterol, pero requerimos el colesterol positivo para que todas estas hormonas puedan funcionar. Porque ahorita hay todo un tema de dietas, de nada que contenga grasa, nada, y entonces se está viendo un montón de trastornos en los organismos. Entonces me ponen algo que se llama reemplazo hormonal bioidéntico, que es como un tipo de chip, como un granito de arroz que se suele injertar ya sea en la nalga o en el abdomen, dependiendo dónde se tenga más grasa, porque necesita de la grasa para que pueda funcionar. Y entonces lo que hace eso es que le envía estímulos a los testículos para que de forma natural el cuerpo puede empezar a generar otra vez su ciclo de testosterona. Al ponerme este primer chip, que fue una dosis baja, porque no todas las personas pueden aplicar para este tipo de protocolo, porque cuando tú estás poniendo esta forma de testosterona inducida, la sangre empieza a volverse más espesa, los glóbulos rojos van a crecer y entonces yo tengo que hacer ejercicio todo el tiempo. O sea, ahora la vida me obligó a que siempre tengo que estar ejercitándome, porque si no, entonces puedo provocarme trombos por la forma en que mi testosterona ahora está funcionando desde otro punto. Pero parte de lo benéfico es que a los 3 días todo ese coraje y esa ira y ese enojo que tenía disminuyó un 90%. Empecé a quemar grasa y empecé a aumentar masa muscular en muy corto tiempo, cuando la mayoría de las personas tal vez se tardan mes y medio más o menos en ver los resultados. En mi caso, como claro, yo estaba tan deficiente, mi cuerpo empezó a funcionar de una forma muy rápida. Y el tema de las crisis de pánico, ansiedad, depresión y todo eso disminuyó un 95%, lo que en 10 años no había logrado. Pero gracias a todas las crisis que tuve y demás, fue lo que hizo que me convirtiera en ya con Cristo, porque todo eso fue que estudiara todo lo que ahora sé, todo lo que conozco y lo que hemos hecho tantos programas fue gracias a todo eso. Pero ahora que ya tengo toda esa información, ya no necesito tener las crisis. Entonces, llegó para mí la información que le hacía falta a mi organismo y que tenía que ver con esto de la testosterona. Y entendí también por qué cuando consumí temas de drogas
y varias sustancias más, posiblemente eran alteraciones, porque me decía mi doctor que tal vez este trastorno que tengo lo tengo desde niño, porque también con la testosterona también se estimula lo que es la hormona de crecimiento, y tampoco mi cuerpo estaba teniendo ya produciendo hormona de crecimiento, que esa se produce en la pituitaria, la hormona de crecimiento, y que en donde más se llega a producir es en la etapa de la adolescencia, la pubertad. Por eso es cuando los niños dejan de ser niños y de pronto crecen o se les engruesa la voz o les empieza a salir el vello corporal, porque bueno, todo eso tiene que ver con la testosterona. La testosterona va a hacer que nuestro cabello empiece a ser mucho más, eh, más abundante, que nos salga el vello facial, el vello en el cuerpo, que nuestra voz tenga un tono más grave, pero cuando hemos tenido estos trastornos, tal vez desde niños, en donde nuestras voces quedaron muy agudas, en donde tal vez no crecimos mucho más de lo que podíamos haber crecido, en donde no tuvimos ciertas características a comparación de otros hombres, es que tal vez había todo un tema desde muy jóvenes. Pero como no hay mucha información sobre esto, porque esto ahora cada vez hay más información porque ahora se está estudiando, pero durante muchos años no se tenía contemplado todas estas áreas, y menos como hombres. Si se suele hablar más de temas hormonales es más hacia las mujeres principalmente y más por el tema de la menopausia que ellas suelen experimentar en ciertas edades, pues nosotros tenemos algo que se llama andropausia, que me decía también mi médico que posiblemente lo que me estaba ocurriendo fue una andropausia prematura, porque la andropausia puede comenzar aproximadamente a los 60, 70, 80 años. Y hay veces que hay hombres que nunca sucede eso, como Anthony Hopkins, que tuvo creo que un hijo a los 85 años, y bueno, muchos que han tenido ciertas edades y que no han tenido como esas complicaciones, pero eso dependerá mucho de los hábitos de vida que tenga. Los niveles de estrés pueden afectar el tema de la testosterona, pero hace poco también hablando con otro doctor, me decía que él, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial vivían muchísimo estrés y sus niveles de testosterona eran mucho más elevados. Entonces, no era solamente eso, sino que también todos los productos químicos, las hormonas que les ponen a los animales, porque ahorita están inyectando estrógenos a los animales para que tengan más grasa, para que tengan más carne, más cosas. Entonces, todo eso entra en nuestro organismo. Los desodorantes, los perfumes, para lavarnos el cabello, el champú, todo eso tienen parabenos, tienen un montón de productos químicos que nos alteran. El hecho de no tomar sol, porque el sol es importantísimo para que nuestra testosterona pueda funcionar adecuadamente, por la vitamina D. Deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina K, deficiencia de zinc, deficiencia de magnesio, deficiencia de muchos otros nutrientes, van a alterar la testosterona. El no tener hábitos de sueños saludables va a alterar la testosterona, porque no tiene que ver con la edad, sino con los hábitos que se llevan durante tantos años en donde va a haber estas complicaciones. Y es que una persona puede estar habituada a siempre tener una estructura de cuerpo o una forma de comportamiento de más y jamás sospechar que tal vez tiene una alteración con todo esto. Hasta que ya llega un punto, como en mi caso, que me había puesto ya muy mal. Pero gracias a que me guío mucho por mi intuición y mi percepción y a través de mis sueños, pues me fueron guiando a dónde tenía que dirigirme para que se me pudiese atender. Y fue en Estados Unidos la primera etapa. Ya después en México, cuando regresé, en México tengo a mi doctor, que él es el que me estaba acompañando, que también se dio cuenta, porque, por ejemplo, yo ya estaba mi cuerpo generando la testosterona, sin embargo, toda mi testosterona se estaba convirtiendo en estrógenos, o sea, me estaba feminizando. O sea, yo prácticamente sería como el sueño de cualquier mujer trans, que las personas trans lo que hacen es que inhiben una hormona para desarrollar más la hormona complementaria, que en el caso de un hombre que se quiere convertir en mujer, inhibe lo que es la testosterona para incrementar los estrógenos y por eso empiezan a perder el vello facial, sus voces se vuelven mucho más ladinas, más agudas, empiezan a crecerle como pequeños senos, todo eso, pero tienen muchos trastornos psiquiátricos y emocionales muy fuertes y necesitan estar medicadas y todo eso, o sea, no es tan fácil tampoco cuando ellas hacen su transición para convertirse en una mujer, porque tienen que inhibir todo lo que los hace que se vuelvan hombres a nivel biológico. Entonces, cuando empieza a hacer esta cuestión en mi cuerpo, en donde se empieza a feminizar,
Era porque la hormona de crecimiento tampoco estaba funcionando. Entonces me tengo que inyectar hormona de crecimiento en el abdomen cada noche para poder inhibir otro proceso que hace lo que es los estrógenos y junto con la progesterona y bueno, y muchos otros asuntos, porque es muy complejo realmente, para que la testosterona libre pueda hacer lo que sabe hacer. Y he tenido temporadas en donde he sentido un bienestar general que me siento raro después de años de estar en malestar, después de años de aprender a surfear con el malestar en el cuerpo y con todo eso. Y a veces cuando no tengo ningún síntoma me asusto porque digo, ¿qué me está pasando si no estoy acostumbrado? Pero empiezo a ver todos los beneficios de lo que es la testosterona, y no solamente eso, sino que la serotonina en mi cerebro puede funcionar de mejor manera, mi sistema inmunológico aumentó, porque también anteriormente me estaba enferme y enferme de las vías respiratorias y todo eso, y era porque la testosterona al estar disminuida, el sistema inmunológico también se disminuía porque afecta directamente esa parte también. Ahora que está más equilibrado, no me estoy enfermando de las vías respiratorias. Me siento mucho más fuerte, mi energía durante el día está mucho más resistente y por lo tanto por la noche puedo descansar y mi sueño es completo. No me estoy despertando constantemente como lo hacía tiempo atrás. Simplemente se me está, por ejemplo, ahorita ya se está definiendo lo que es el hombro, el brazo, todo esto, y no crean que me estoy haciendo tanto ejercicio porque no, me falta disciplina en muchos aspectos, pero orgánicamente y biológicamente mi cuerpo está funcionando como tiene que funcionar el cuerpo de un hombre que va más allá de lo que es el género, de lo que es la identidad, de lo que es la orientación y todo eso. Hablo desde la parte biológica y de la importancia que necesitamos tener con referente a esto, porque un exceso de testosterona hace que los hombres empiecen a tener calvicie, se empieza a caer el cabello, que eso me pasó en algún instante también, cuando tuve que me tenían que hacer, porque esto del reemplazo hormonal no crean que te lo ponen ya es el resto de tu vida, no, cada 6 meses me tienen que estar haciendo los reemplazos hormonales y tienen que estarme checando la sangre porque tienen que ver que no se estén haciendo tumores, o sea, no todo es tan bonito como pareciera, pero honestamente los beneficios que estoy teniendo lo valen todo ese esfuerzo porque estoy siendo mucho más productivo y estoy teniendo mayor calidad de vida. Aunque en estos estudios que se me tiene que hacer cada 6 meses, si por ejemplo el año pasado estando en Guadalajara, ya correspondía hacerme el nuevo tratamiento de la testosterona, el reemplazo, pero no podía ir a Ciudad de México en donde tengo la clínica y dije, bueno, voy a ver y voy a aguantar un poco, vamos a ver, tal vez mi cuerpo ya se regularizó. Uy, no, me puse muy grave, muy mal. Empecé con fiebres, con diarreas, con vómitos, vértigos, paranoias, dormía 16 horas al día, empecé a aumentar la grasa corporal, pero rapidísimo, la fatiga, el cansancio, el mal humor, estar totalmente desorientado, estar disociado, y era porque mi cuerpo como ya no lo está produciendo, pues empezó a entrar en lo que se llama abstinencia de testosterona. Entonces, mi doctor me tuvieron que enviar de emergencia lo que fue unas gotas sublinguales, especialmente para mi cuerpo, para poder estimular la testosterona. Y a los 2 días de tomar las gotas, todos los síntomas desaparecieron. Entonces, con eso me quedó clarísimo que no era una cuestión psicológica, que no era una creencia lo que yo estaba teniendo, sino que era algo muy, muy orgánico y muy biológico. Después, cuando llego a Ciudad de México, pasó algo de que no había llegado, mi reemplazo hormonal, entonces tenía que esperarme un mes más, pero yo no tenía las gotas sublinguales. Entonces, mi miedo a que volver a tener todos los síntomas, pues fue como el doctor lo que hizo fue enviarme, ponerme una inyección, que es lo que estabas hablando hace un momento, estas inyecciones que son médicas, que creo que son, no sé si son 150 o 250 de testosterona, algo así, pero después de ponerme eso, que sí me ayudó a estabilizarme hasta cierto punto, al principio me dio algo de ansiedad porque también pues se requiere equilibrar todo el organismo, tiene que encontrar su propio equilibrio. Me estabilizó, pero efecto secundario que empecé a tener, se me empezó a caer el cabello, bolas de cabello.
Entonces se me tuvo que dar una medicación que se llama perinidina o algo así, que inhibe algo que hace la testosterona para que no se esté cayendo el cabello y volver a equilibrar. Entonces, ha sido como prueba error y todo eso, porque no es tan sencillo el poder equilibrar a veces estas cuestiones hormonales y más cuando se ha vuelto crónico. Pero para los hombres que, por ejemplo, nos están viendo y demás, hay ciertas cuestiones naturales que pueden funcionarles para que puedan restablecer sus niveles. En mi caso, es porque yo lo tenía totalmente alterado, porque las suprarrenales ya estaban alteradas, que son las que se encargan del cortisol, que es la hormona del estrés, ya estaba alterado también lo que era el sistema nervioso por ser tantos años de crisis de pánico, ansiedad, por el tema de la consumición de drogas, pues toda la desintoxicación, pues ya estaba teniendo esas consecuencias, entonces ya se había cronificado, pero para los que no tienen una cuestión cronificada, el ejercicio es de uno de los mayores estimulantes para que la testosterona pueda activarse. También lo que es tomar baños de sol, que no es lo mismo broncearte al sol a tomar baños de sol. De hecho, en la antigüedad, en los hospitales, para temas psiquiátricos y hormonales y todo eso, a los pacientes en las camillas los ponían en los solarium, que eran los lugares en los hospitales que tenían como en el techo, unos vidrios en donde pasaban los rayos del sol y ahí para poder tener todos los nutrientes que se requieren, porque también nos han hecho creer que el sol es peligroso, que el sol no. Los productos químicos que usas con la reacción que puede tener con el sol es lo que puede provocar las alteraciones o los cánceres y demás, pero el sol no provoca eso. El sol es sana como tal. Entonces, al ir equilibrando todo eso, porque por ejemplo, ahorita que estoy aquí en España, empecé a tener otra vez los síntomas de abstinencia, porque yo había estado contando, en enero me habían puesto el reemplazo hormonal, entonces son entre 5 a 6 meses lo que se sostiene el cuerpo. Y claro, cuando llego a España, pues llegué con mucho estrés porque tuve que hacer muchos movimientos, he estado viajando mucho, entonces tal vez las reservas que tenía de testosterona me las empecé a absorber, que me las empecé a acabar antes de tiempo, porque para julio es cuando me tenían que hacer el reemplazo hormonal. Entonces se me adelantó todo el proceso y empecé otra vez con los síntomas. ¿Y dónde es que me doy cuenta? Porque me pregunta alguien, me dice, ¿cómo te das cuenta? Le digo, porque me doy cuenta que estoy disociado. O sea, me conozco muy bien mi cuerpo, conozco muy bien mi mente, mi psique, mi energía, mi sexualidad. Llevo años de exploración y todo eso. Entonces, luego puedo darme cuenta porque hago como un escaneo y decir, algo está pasando. Y luego en mis sueños, en uno de mis sueños, empecé a soñar que me decía mi inconsciente, ya requieres otra vez el cambio del reemplazo hormonal. Entonces, cuando despierto, me comunico con mi doctor, le digo: "Mira, estoy teniendo estos síntomas, no estoy me está costando trabajo dormir, estoy teniendo disociación, me siento de mal humor, mis estados anímicos, de pronto estoy llorando en exceso por cosas que no tendría directamente que llorar, o de pronto me estoy volviendo como muy huraño". Empecé a aumentar otra vez la grasa corporal, pero rapidísimo. De hecho, estoy en el gimnasio, me metí aquí al gimnasio y hay una máquina donde te mide la grasa, la edad metabólica y demás. Y no era posible que en 3 días de tener un 16% de grasa corporal hubiera aumentado 22% de grasa corporal. Y no era posible de tener una edad metabólica de 28 años o 20, sí, algo así, hubiera aumentado a 46 años de edad metabólica. O sea, fue cuando me di cuenta, dije, ahora sí me sentía como la Cenicienta, que a las 12 de la noche se empieza a convertir en calabaza y el vestido se empieza a volver harapos, pues casi me siento así cuando la testosterona empieza a disminuir y digo, ay, me estoy convirtiendo otra vez en la sirvienta, porque, porque empiezo a notarlo en el cuerpo, pero gracias a todo esto, aunque a veces no es muy agradable, me está dando muchísimas herramientas e información para poder acompañar a otros hombres cuando les doy las terapias y demás, porque empiezo a ver comportamientos, cosas que me platican, empiezo a ver sus cuerpos, su estructura, y digo, tienes un tema ahí hormonal. Y entonces, a veces hasta mis propias relaciones con mis amantes y demás, les he dicho,
creo que hay un trastorno o hay algo te está pasando. Entonces, cuando se van a hacer los estudios, sí lo tienen. Y en el momento en que empiezan a corregir esas partes, empieza a cambiar toda su vida por completo, porque empieza a dar dirección. De hecho, gracias a cuando he tenido la testosterona o todos los niveles hormonales y todo mucho más estable, en donde tengo como dirección, enfoque, empiezo a crear nuevas conferencias, nuevas terapias. Son las veces que me he mudado de ciudad, porque me agarra la parte de yo puedo con todo, porque claro, es que eso también es la testosterona. La testosterona te da una seguridad personal y una dirección de vida que te sientes Superman. Y eso es una realidad, porque no hay imposibles. Además, no te vuelves competitivo. Lo que haces con la testosterona cuando está bien equilibrada, te vuelves complementario de otros hombres. Los apoyas a crecer. Eh, Además que también eh, el enfoque no estás divagando, porque te vuelves en esta parte masculina de dirección, acción y concretación. Pero cuando están las alteraciones, estás dudando completamente de todo, no sabes si quieres esto o aquello, dices una cosa y terminas haciendo otra, o te vuelves procrastinador. Yo tengo un comportamiento procrastinador, pero cuando he tenido las alteraciones hormonales, se me ha incrementado muchísimo más. Entonces, esto no es que sea como la píldora mágica, pero sí beneficia en el aspecto de cuando tú logras equilibrar esto, tú ya te puedes encargar de ti de otra manera. Si yo no hiciera todo lo que sé hacer y no aplicara todo lo que he estudiado y he aprendido con la experiencia, no estaría yo ahorita aquí hablando con ustedes, para nada. Aunque sigo teniendo ciertos trastornos o comportamientos o ciertas cuestiones, pero no está en la magnitud que podría estar a comparación de otras personas que no tienen todo esto que yo sí tengo de herramientas y que también muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, puede que tengan esas herramientas, pero si tu parte biológica no está funcionando adecuadamente, no importa qué maravillosa persona seas, cuánto talento tengas, cuántas capacidades, no vas a poder hacer nada. Porque es como tener un automóvil que si le está fallando los frenos, le falla el carburador y todo eso, tú podrás ser un excelente conductor. Pero si tu automóvil no funciona adecuadamente, no vas a llegar ni a 3 cuadras. Y viceversa. Tú podrás tener un automóvil maravilloso, pero si eres un pésimo conductor, lo vas a chocar por todas partes. Por eso es tan importante la parte espiritual, la parte psicológica, la parte emocional, la parte energética, la parte vibracional, la parte biológica, sexual, fisiológica, son muchas áreas, pero cada una tiene su propia medicina, cada una tiene su propia línea. Porque cuando yo creo que todo es mental, que eso es la trampa en que caen muchas personas, porque de pronto alguien me decía, piensa positivo, y yo me reía cuando tenía las crisis fuertes por la falta de testosterona. Y decía, sí, claro, mi pensamiento positivo va a hacer que mi testosterona me funcione mejor. Pues no, porque lo que requería ya eran los geles de testosterona para que estimulara, porque no estaba ya lográndolo por mi cuerpo. Entonces, el problema del positivismo tóxico, en donde todo Ahí, ahora que hablas de esto del gel de testosterona, una de las preguntas de los espectadores es una de Stefanor que dice, ¿qué opinas de testosterona en gel? Quizá podrías contar tu experiencia con este producto. Adelante. sí, es que es interesante. Yo nunca había utilizado la testosterona en gel, porque yo estaba utilizando lo que se llaman pellets, que es el tipo de chip. Pero aquí en España prohibieron, por lo menos acá en Madrid, no se permiten los pellets, porque a veces no es tan fácil que puedan regularizarlos hormonalmente. Hay todo un tema aquí en España. Y en España prohíben muchas cosas que en otros países no, entonces cada país tiene sus estatutos, ¿no? Pero aquí me dieron los geles, que son de 50 gramos de testosterona. Los estoy yo probando y me han estado ayudando, pero porque todavía yo tengo el pellet. Entonces lo que está haciendo es complementando, porque
no es que mi cuerpo no tenga ya nada de la testosterona, o sea, ya requiero el reemplazo hormonal, pero no podría dar mi opinión de qué tan efectivos son, porque hay que ver cuál es la cantidad que tú necesitas. Es que aquí en este aspecto, yo no me puedo estar inyectando testosterona, poniéndome gel de testosterona nomás porque se me antojó, porque me siento cansado, porque te puedes alterar totalmente tu organismo, porque si haces este tipo de cosas sin que realmente lo necesites, vas a condicionar a tu organismo a que ya no lo produzca por sí mismo. En mi caso es diferente porque ya no lo producía. ¿Me entienden? O sea, yo ya no estaba funcionando orgánica y biológicamente. Por eso requerí hacer todo eso. Pero alguien que no tiene un estudio previo, en donde no se los están enviando, porque tienen que hacerse estudios de sangre, tienes que ir con un profesional, porque también con un amigo, el del gimnasio, le comentó, porque mi amigo de pronto se está sintiendo muy cansado y todo eso, y yo ya había hablado con él mi tema hormonal, entonces ya tenía algo de información, pero el del gimnasio le había dicho, pues inyéctate testosterona, que no sé qué habla. Entonces, antes de que se iba a inyectar, se comunicó conmigo y le dije, ni se te ocurra hacerlo. Le digo, no le hagas caso a tu amigo del gimnasio porque él no es doctor, él es físico constructivista, pero no tiene ni idea de las consecuencias negativas que puede provocar automedicarse o autoinyectarse ciertas cosas sin que sepas cuál es la dosis que tú necesitas. Porque, por ejemplo, cuando me pusieron la primera dosis, creo que eran 75 gramos de testosterona en el pellet, en el chip. Ahora me lo aumentaron a 600 en esta última ocasión, porque ya llevo 3 reemplazos hormonales, voy creo que para el cuarto reemplazo hormonal ya. Pero me lo aumentaron a 600 porque mi cuerpo ha estado respondiendo bien y ha estado adaptándose adecuadamente. Entonces me lo han ido como en un creciendo donde está habiendo más efectos positivos y benéficos que efectos secundarios, porque puede haber muchos efectos secundarios. ¿Qué otro efecto secundario te puede ocurrir cuando te empiezas a poner testosterona? Pues te van a salir granos, espinillas, que eso puede empezar a salir. Todas las personas que tienen como acné y todo eso son temas hormonales. En los hombres van a ser temas de testosterona, en las mujeres van a ser temas de estrógenos, de seguro. Eh, otra cosa, con la testosterona en gel, algo que leí en la parte médica del papelito que viene dentro, es que si tú tienes un encuentro amoroso, te frotas con alguien teniendo tú el gel en el cuerpo, le vas a transmitir esa testosterona a la persona y puedes provocarle una alteración en su cuerpo. Entonces, si tú vas a tener un encuentro íntimo donde vas a frotarte, te van a estar acariciando y demás, porque se va a transmitir, entonces tienes que limpiarte bien o cubrir las zonas para que no se lo transmitas a la persona con la que estés. Porque si no, a las mujeres les vas a empezar a masculinizar, les va a empezar a crecer el vello facial, o a los niños les puede alterar totalmente sus organismos, o a tu pareja sexual de pronto puede sentirse muy ansiosa, porque también cuando empieza a haber un exceso de testosterona, cuando la persona no necesita testosterona, de esta manera como estoy hablando, pues va a tener los trastornos muy fuertes porque va a empezar a tener mucha ansiedad, le van a dar taquicardias, va a estar muy hiperactivo, entonces no va a entender qué le está sucediendo. Porque para los que tenemos esta deficiencia, pues sí, nos va a beneficiar y nos sentimos muy bien, pero no para quien no tiene estas deficiencias. Por eso es bien importante primero hacerte estos estudios y es un estudio especial, la testosterona total y la testosterona libre, aunque acá en España tienen diferentes valores médicos a México porque cada país tiene diferentes referencias. No sé en qué es lo que se basan. Yo creo que tiene que tal vez ser una cuestión cultural, una cuestión racial, porque cada raza tiene diferentes niveles de testosterona. No son igual la raza de la gente negra, a la raza de los nórdicos, a la raza de los latinos o de los asiáticos, porque los asiáticos tal vez su testosterona es mucho menor y por eso también sus cuerpos son sumamente lampiños. Pero si nos vamos a los nórdicos o acá en España, que son súper peludos todos, pues sus niveles de testosterona son mucho mayor. Pero si a mí me hacen un estudio con los niveles de referencia de los españoles de aquí, pues tal vez yo voy a salir muy bajo porque pues mis niveles van a estar más acorde tal vez a mi ascendencia más mexicana, aunque también tengo ascendencia española, pero va a variar dependiendo de dónde sea. Entonces, eh,
Aquí en España solamente vas a encontrar, por ejemplo, en gel. No hay inyecciones, no hay nada de eso por las prohibiciones y demás. En otros países sí vas a encontrar inyecciones, en otros países sí vas a encontrar los pellets, que son los chips, en otros países sí vas a encontrar los sublingual, que son como unas gotitas que se tienen que poner. Lo único que no me gustaba de los sublingual es que cada noche, a la misma hora en la noche, me lo tenía que poner y se tiene que mantener refrigerado. Entonces, si tenía que salir a algún lugar, tenía que encontrar dónde había un refrigerador, entonces de pronto no podía saltarme una de las dosis, porque si me saltaba una de las dosis, se podía cortar el proceso y tenía que volver a comenzar. Entonces, para mí, el pellet, el tenerlo injertado acá, yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque mi cuerpo, cada vez que necesita estimularse con la testosterona, eso que yo tengo ahí se encarga solito de hacer lo que tiene que hacer. Claro, si yo me desvelo, si yo no como adecuadamente, si me estreso en exceso, aunque yo tenga el pellet, aunque yo tenga todo lo demás, voy a terminar alterándolo. Hay que entender que no porque se tenga un reemplazo hormonal o tengamos la testosterona inducida o a través de naturopatía o a través de la alimentación y todo eso, y no cambia ciertos hábitos de vida, no va a servir de nada. Yo requiero mantenerme en estados de relajación, en estados mucho más de motivación, de descanso, porque la testosterona se incrementa en la mañana y en la noche. O sea, tiene ciertos horarios en particular donde más nosotros como hombres tenemos las erecciones nocturnas y matutinas. Eso significa que la testosterona está funcionando, pero puede que no esté funcionando en la cantidad que se necesita para otro tipo de cosas. Porque como yo no estaba, como les repito, no tenía ese tipo de situación de disfunción eréctil y tampoco los tenía nocturnas, ni diurnas, ni por la noche, ni por la mañana, pues no sospechaba que tenía eso, pero sí tenía todos los demás síntomas que les he estado platicando. Entonces, si se sienten identificados con algo de lo que he dicho, pues capaz de que ahí hay algo, porque una vez que logres modificar estas áreas en ti, vas a poder tener mejorías en todas las áreas de tu vida y principalmente si hablamos de tema de dinero. ¿Y por qué hablo de tema de dinero? Porque vas a estar enfocado en poder crear negocios, porque eso es testosterona también. La testosterona nos vuelve negociantes, nos da la capacidad de poder encontrar soluciones, no quedarnos en el conflicto. Nos da también la capacidad de poder encontrar resolución y sentirnos motivados. La libido no solamente tiene que ver con una cuestión de la sexualidad o del deseo sexual, la libido tiene que ver con la energía y con el deseo de vida, de sostenerte en la vida, de crear vida. Y crear vida puede ser en muchas áreas, no solamente reproductivo, pero cuando la libido empieza a disminuir todo eso, nos estamos preparando para morir. Entonces, la testosterona influye en todos estos aspectos. Pero Y la dime. no, o sea, la libido con la edad baja igualmente, ¿no? Porque Son los hábitos que tengas, que a cierta edad vas a tener eso. Pero yo atendí a un hombre de 85 años que llegó aquí en España hace muchos años. Él venía del Camino de Santiago, con 85 años, vino a una terapia de sexualidad, que él me decía que no tenía en sí un conflicto genital como tal, pero quería explorar la sexualidad de una forma más espiritual. Entonces, cuando empezamos a hacer las prácticas físicas, él tenía una erección muchísimo mejor que muchos de los que atiendo y que yo mismo le decía, ¿cómo es posible que a tus 85 años su erección y su líbido eran superpotentes? Pero claro, él, todos sus hábitos de vida, sus hábitos alimenticios, su descanso y todo eso, pues le generaban eso. Claro, va a empezar a disminuir en el momento en que tus hábitos de vida, que no han sido acordes con la salud, pues te van a provocar a ciertas edades que ya no pueda sostenerse. Porque si no, entonces pero, también la empresa farmacéutica nos ha hecho creer que a cierta edad ya tenemos que ir en declive y no es verdad, no es verdad. pero Yo conocí la testosterona,
va bajando 1% cada año, ¿no? Es lo que ponen las Te- páginas médicas de internet. Y si te baja la esto- testosterona, también te bajará la libido, ¿o no? no, pero es que la libido tiene que ver más, sí, si hablamos desde la libido de la sexualidad genital, sí, pero la libido no solamente tiene que ver con los genitales, tiene que ver con el deseo de vida, ¿me entiendes? Entonces, aunque baje un 1%, dependerá, vuelvo a repetir, dependerá de tu nutrición, dependerá de muchos otros factores para ello. Yo ahorita lo que estoy haciendo es enfocarme y en conocer hombres de 50, 60, 70 que tengan unos cuerpos bastante atléticos, y entonces lo que hago es observarlos, su forma de alimentación, su mente, sus comportamientos y todo lo demás. Y no son personas que se estén inyectando cosas y cosas así, sino que son cuerpos que tienen una disciplina desde hace mucho tiempo, y entonces empiezo a observar, porque la empresa farmacéutica nos empieza a vender un montón de historias y lo que podemos encontrar en Internet, a veces detrás de eso es todo un mercado, porque si tú crees que a cierta edad empiezas a tener complicaciones, te las puedes provocar esas complicaciones. Muchos hombres que llegan conmigo con temas de disfunción eréctil, simplemente con el hecho de la plática que tenemos, empiezan a tener erección sin que se tenga que tocarles el cuerpo. Entonces nos Pero cuenta que es más psicológico que fisiológico. entonces, si tú dices que em, esa bajada de testosterona, de libido y tal, es por ciertos hábitos que cogemos con la edad, entonces tú, ¿qué hábitos recomendarías para conservar el nivel de testosterona y la libido y todo eso con los años? Ejercicio, ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza. La testosterona necesita crear masa muscular. Porque también cuando hay deficiencia de testosterona va a haber deficiencia de calcio en los huesos, entonces se puede volver más delicado y se puede fracturar más fácilmente el hombre y tener osteoporosis, porque la testosterona influye mucho en la calcificación de los huesos. Entonces, ejercicios de fuerza, por eso todo lo que tenga que ver con fuerza física, sean pesas o sean, por ejemplo, pilates, porque aunque el pilates, cuando fue creado y todo eso, fue porque creo que fue, no sé si en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, en donde este hombre, apellidado Pilates, pues estuvo durante mucho tiempo en una cama, entonces para no perder la masa muscular, pues empezó a hacer estos ejercicios donde le daban una fuerza muscular, porque cuando empezamos a perder músculo es donde empieza a haber todas las complicaciones. Entonces, punto número uno, ejercicio. Puede ser natación, puede ser una cuestión cardiovascular, pesas, calistenia, que tiene que ver con ejercicios con tu propio peso de tu cuerpo. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, la gimnasia olímpica, la acrobacia y todo eso, que eso se requiere también mucha fuerza y mucha agilidad y varias cosas. Puede ser temas de ciclismo. El correr es muy benéfico, pero pues a la larga del tiempo, pues se termina lastimándose las rodillas, y como otros factores, o el tenis, terminas lastimándose los hombros, o sea, todo con exceso también va a haber complicaciones. Es como lo moderado. Tomar baños de sol, importantísimo. Alimentos ricos en omega 3, en alimentos que también nutran áreas del cerebro, todas las vitaminas B1, B2, B12, B5, B6, todas estas, bueno, perdón, la B5 creo que no existe, esa me la inventé ahorita, la B6, la B12, pero todas las vitaminas B, porque esas tienen que ver con el sistema nervioso. Entonces, si nuestro sistema nervioso está equilibrado y estamos en tranquilidad y relajación de nuestro sistema nervioso, entonces nuestra testosterona va a poder funcionar. Pero si estamos todo el tiempo estresados, no estamos descansando adecuadamente, si estamos consumiendo ciertas drogas, alcohol, cigarro, todo eso altera también a la testosterona. Los alimentos que vengan enlatados, también todos esos químicos alteran la testosterona.
Entonces, también es importante, la proteína. Si no hay proteína en el organismo, no puede la testosterona tampoco funcionar. ¿Qué contiene proteína? Pues la carne, el huevo, la leche, hay varios elementos, y para los que son vegetarianos o veganos, pues tienen que suplementarse con proteínas vegetales y todo eso, porque el cuerpo necesita grasas y proteína para poder funcionar, igual que necesita hidratación. ¿Y qué es la hidratación? Es, la mineralización, no tiene que ver con el agua, porque la gente cree que tomar agua es hidratarse. No, el agua del pozo sí, porque tiene todos los nutrientes de la tierra, pero el agua comercial que nos venden, pues no tiene esos nutrientes. Entonces la gente está deshidratada. De hecho, yo he tenido temas de deshidratación severa. O sea, mis hábitos de vida y demás, pues claro que me ocasionaron estas consecuencias, pero también mi ignorancia por no saberlo. Entonces, y más, si ya tenía todo esto desde muy joven, pues lo único que pasó es que se fue incrementando, pero para algo me tuvo que ocurrir, porque si no fuera por esto, pues no estaría haciendo esta entrevista aquí con ustedes. O sea, dentro de lo negativo, pues está lo positivo, claro. No es agradable algunas etapas, pero estoy aprendiendo muchísimo y entonces es la calidad de vida. Complementación de zinc, Q10, el revesterol, creo que se llama, que es lo que contiene la famosa copita de vino, o los frutos que sean los rojos y todo eso, magnesio también, o sea, hay como varios elementos que se requieren estar haciendo para que puedas sostenerte principalmente. Y las horas de descanso, y mínimo tener 6 horas de ayuno. Porque si yo me duermo a la 1 de la mañana y ceno a las 10 de la noche, entonces voy a inhibir la capacidad de la testosterona y de la hormona de crecimiento, porque toda la digestión va a estar en el abdomen y no en hacer los otros procesos que el cuerpo necesita. De hecho, parte de todo este proceso que he hecho, porque sí, tengo el implante de testosterona, pero también me dieron ejercicios especiales para el gimnasio, también tuve un nutriólogo especializado en temas hormonales, entonces mi alimentación pues estaba a base de grasas y proteínas saludables y todos estos factores pues son los que he tenido que hacer de cambios de hábitos para poder pues que esté funcionando mi cuerpo adecuadamente, porque de nada me sirve tener un, un cuerpo si estoy todo disociado, si no estoy ahí. Entonces, de nada te sirve tomar talleres, cursos, diplomados y demás, si tu cuerpo está todo jodido. Necesitas equilibrio, se necesita un balance. Y como hombres necesitamos tener un balance en toda esta área. Ah, ¿qué más activa la testosterona? Sexo de calidad. No es una cuestión de cantidad. Sexo de calidad. ¿Qué es el sexo de calidad? Presencia, no de 3 minutitos y ya eyaculé. No, de besos, de contacto, de caricias, de cuando estoy ya en un acto penetrativo, pues entonces la respiración, el sudor, todos esos factores hace que nuestra testosterona se empiece a estimular. Nuestras eyaculaciones también provocan que la testosterona se estimule. Claro, si hay un exceso de eyaculación, pues también vas a empezar a tener una deficiencia, porque es como cualquier cosa. O sea, tanto los excesos como las ausencias pues van a ocasionar complicaciones, pero los contactos de calidad íntimo, eso es muy bueno. De hecho, en estas temporadas donde de pronto no estaba teniendo al 100% la atención médica para mi testosterona, pues me encargué de hacerlo de esta otra manera, a través del ejercicio y a través de encuentros placenteros, en donde ahí lograba equilibrarme, tal vez por un día o 2 me lograba sostener. El problema es que mi cuerpo, pues, tiene otro proceso que no logra a veces sostenerse más tiempo, pero por lo mismo que les he platicado que hay temas, cronificados, que ahorita lo que estoy haciendo es como revirtiendo esa cronificación a otra etapa.
que tal vez, no sé, cuando vaya adelantándose toda la ciencia y todo eso, y continúe haciendo los cambios y demás, puede que tal vez mi cuerpo vuelva a producirlo de forma natural, pero no lo sé, porque eso es como muy personal. Por el momento sé que requiero de esta forma de apoyo y que, a mí me es funcional, porque hay personas que me dicen, tómate esto, y así, digo, sí, eso funciona para otras personas que tienen una condición distinta a la mía. Aquí también hay que entender que no a todos nos funciona lo mismo. Cada persona es Y única e individual. el especialista en eso, ¿qué es el urólogo o el No, endocrinólogo? endocrinólogo. Y es el especialista en hombres, o sea, el urólogo te derivará a un endocrinólogo, porque el endocrinólogo tiene que ver con las glándulas. Entonces es como la glándula tiroides, la glándula pituitaria, la glándula pineal, las glándulas suprarrenales, las glándulas de las gónadas, todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, algo que me recomendaron tomar de forma natural se llama Tribulus terrestris, que esto es como dentro de la Ayurveda, que proviene de India, es algo que suelen tomar los hombres para poder mantener sus niveles de testosterona funcionando adecuadamente. Entonces también estoy como tomando ahora que estoy como complementando en lo que regreso a México para que me puedan hacer el siguiente reemplazo hormonal, porque acá en España hay una clínica para hombres muy interesante que hacen estudios personalizados y revisan muchas cosas más, no solamente la testosterona. Ahorita estamos hablando solamente de esta hormona, pero es que esta está conectada con muchas otras áreas más y con otras hormonas, o sea, no está por separado, solamente que ahorita está especificándome en esta área en particular. Pero en esta clínica que está especializada para los hombres y demás, que se llama Test masculino, algo así creo que se llama acá en España, eh, hacen varias mediciones de otras áreas para poder equilibrar. Y lo que me explicaba este doctor era que es como en la época donde teníamos los ecualizadores para que la música pudiésemos poner los graves, los agudos, quitar el ruido de fondo y todo este tipo de cosas que vamos ecualizando, pues ellos lo que hacen es ecualizar dónde requieres que tu testosterona esté más elevado, dónde requieres que el estriadol disminuya, dónde requieres que el cortisol disminuya o aumente, dónde requieres que los estrógenos se equilibren. Entonces empiezan a ecualizar y te hacen un gel especialmente para lo que tu cuerpo necesita. Porque el problema muchas veces con lo médico o lo farmacéutico es que a todos les dan las dosis por igual, sin importar ni la edad, ni la estructura corporal, ni los hábitos de vida, ni el ejercicio que hace, muchas cosas más, ni sus comportamientos psicoemocionales. Entonces, cuando a todos nos dan una pastilla por igual, pues por eso hay tanta intoxicación y tanto envenenamiento, porque no es lo mismo, tiene que ser como más personalizado. Ah, sí, esa es la clínica que está exactamente acá en España, que fui con ellos y ellos fueron los que me dijeron que no estaban ya poniendo lo que eran los pellets. El costo de todo esto, porque también se lo van a preguntar, porque pues de gratis no es, tiene un costo, es una inversión, pero requieres verlo como eso, como una inversión de salud en tu bienestar. Y claro, en estas clínicas pues se requiere hacer el pago total, que si tú lo haces fraccionado, realmente el costo no es caro, pero cuando lo ves como el total de los 6 meses o del año completo que se requiere pagar, de pronto, si tu mente está más en carencia o no estás en esas posibilidades de poderlo pagar, pues dices: "Ay, es que es un montón", pero cuando realmente lo ves al mes, lo que estarías pagando, no es realmente caro, y más los beneficios que vas a tener. Porque si yo cada 6 meses requiero estarme poniendo mi reemplazo hormonal, en verdad que el dinero que yo invierto en mí y en mi cuerpo, no lo siento como un gasto, al contrario, me estoy dando ese regalo de calidad de vida, porque es para mi bienestar. Y en ese bienestar, pues es lo que yo podré provocar para las demás personas y más a lo que yo me dedico en todo el área de la sexualidad y en todas estas áreas como terapeuta. Entonces hay que observar precisamente
eh, eh, que lo que tú inviertes en tu salud psicológica, sexual, emocional, espiritual, material, corporal, es una inversión que vas a tener una retribución corto, mediano y largo plazo. Porque yo ya voy prácticamente para 2 años que he estado haciendo este proceso en mi cuerpo y claro que veo los beneficios. Simplemente del 2000, creo que era 2024, en enero, estaba pesando 70 kilos de peso, cuando yo mido 1,63, y esos 70 kilos era en grasa, no era en músculo. Ahora estoy pesando 64 kilos, pero es músculo, y es muy distinto, porque más cantidad de grasa significa que tenemos más estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, si tú estás haciendo dietas y no puedes, adelgazar, si tu masa muscular está perdiendo consistencia, entonces hay temas hormonales ahí. ¿Dónde lo va a descifrar también los hombres? Todos los hombres que se les hace la famosa pancita alrededor, como lo que le llaman eh, la llantita de balneario o de la playa, tiene que ver con disminución de testosterona y aumento de los estrógenos. Porque el tema de que aumenten los estrógenos es que puede provocar infartos, provoca que el colesterol negativo aumente y tape las venas. Por eso la testosterona es muy importante tenerla bien balanceada para que podamos quemar toda esa grasa y convertirla en energía y por lo tanto convertirla en músculo, pero para que ese músculo también pueda funcionar requiere la proteína. Si también estás haciendo los ayunos intermitentes o ayunos completos, lo primero que requieres comer después de un ayuno es proteína, no fruta, no carbohidratos, porque cuando tu cuerpo está en ayuno y rompes el ayuno, que eso es el desayuno, quitar el ayuno, que nos han enseñado a que sea muy malo quitar el ayuno, porque lo primero que se come es el famoso cereal con leche, y entonces estás desayunando con algo que te sube los picos de insulina, porque cuando la testosterona está funcionando hace que nos volvamos más resistentes a la insulina, o sea, que no tengamos los picos de insulina, porque si no te vas a provocar una diabetes también. Entonces, lo primero que yo hago al despertar, por lo regular, mi primer alimento suele ser a las 12 del día. El último requiere ser como a las 8 o a las 9 de la noche. Desde que estoy en España no lo estoy respetando al 100%, porque aquí aparte oscurece casi a las 10:30, 11, y yo, mi reloj biológico está todo alterado porque no sé ni qué hora es. Entonces me está haciendo un poquito más complicado aquí en Europa poder saber cómo me manejo en los tiempos, pero cuando estoy en México sí suelo tener como los ayunos de 16 horas. Entonces, para romper mi ayuno, lo que suelo hacer es o comer huevo, lo que son las claras de huevo, o jamón, o carne, o atún, o caldo de hueso, que es maravilloso para reconstruir todo el intestino, para poder subir también el sistema inmunológico, para remineralizar todo el organismo, para llenarlo de todos los nutrientes que necesita. Entonces, con eso ya rompo mi ayuno y entonces ya después puedo comer la fruta, después me puedo comer un chocolatito o cualquier otra cosa, pero no antes, porque si no, esos picos de insulina hacen que la testosterona también empiece a bajar. Y entonces cuando vas a tener estos famosos antojos por porquerías, por la fast food, por dulce, por varias cosas así, porque estás alterado. Porque cuando se equilibra esto, yo me di cuenta, yo no sé, claro que yo no entendía por qué tenía tantos antojos de cosas grasosas. Era porque mi cuerpo me estaba pidiendo la grasa para que la testosterona pudiese funcionar. Pero al ser ignorante de ello, pues yo comía, pues, cosas grasosas no saludables, cucharadas de mayonesa o muchas, en México se llaman fritangas, cosas que están fritas, pero no saludables, pero o sea, estaba siendo lógico con la grasa que mi cuerpo me pedía, solamente que no sabía qué tipo de grasa es la que tenía que darle al cuerpo. Ahora, como ya lo sé, entonces ahora
Cuando tengo estos antojos, pues me como, sí, me doy un poco de mayonesa porque me gusta, pero es una cucharada pequeña, pero suelo comer el aguacate o como algunos frutos secos o las nueces o aceite de oliva o aceite de coco, porque el aceite de coco también es bastante funcional y también sirve para que la testosterona pueda estar siendo funcional. Entonces, todos esos detalles pueden servirte para que evitarte complicaciones cuando estés madurando. Y también, primero, quitarte la idea que por la edad es normal. Bueno, sí es normal porque entra dentro de las normas sociales y farmacéuticas, pero no es natural. No es natural, porque también nos han vendido toda una idea y una historia del envejecer y muchas cosas. Y lo que provoca realmente envejecer, pues son el estrés constante que estamos teniendo, la falta de colágeno en nuestro organismo, la falta de vitamina C, porque también cuando tomamos, esa es otra cosa, cuando tomamos altas dosis de vitamina C, también provocamos que nuestra testosterona pueda hacer mayor funcionalidad. Digo, ahora con todo esto he estado aprendiendo un montón de cosas que jamás me hubiera imaginado, eh, todo esto que lo que representaba. Hay un documental que les recomiendo muchísimo que se llama Testosterona, y es un documental alemán que lo pueden encontrar en YouTube. Es de DW, así le ponen Testosterona DW, y se encuentra en español, en francés, en inglés, en alemán. Y entonces es un estudio sobre todo lo que es la testosterona y me gustó mucho porque ahí habla de todo lo benéfico que tiene esta hormona y cómo la han satanizado y nos han querido volver enemigos de la testosterona, haciéndonos creer que nos pone violentos, que nos pone sexosos, como querernos follar todo lo que nos encontremos y demás, y no hace eso directamente. Al contrario, lo que te hace es que te equilibra, que tengas el deseo natural, pero no desde la exacerbación, y que tengas la capacidad de agresividad, pero la agresividad bien enfocada, que se llama coraje, que es la capacidad de accionar y de la actitud, porque lo que están haciendo ahora socialmente, políticamente, es feminizarnos como hombres. Y cuando hablamos de feminizarnos es bloquear nuestra parte femenina para feminizarnos y alterarnos por completo todas nuestras hormonas y demás, porque si yo no tengo esta capacidad de discernir, de accionar y todo eso, no puedo ponerle un límite a los dictadores. Y si a las mujeres las están masculinizando, bloqueándoles su parte masculina, su energía masculina y bloqueándoles su parte femenina, y las están masculinizando, donde les están cerrando el corazón y las están volviendo masculinas, en donde no necesitan de ningún hombre, donde no necesitan de absolutamente nada, porque están haciendo una guerra de poder entre hombres y mujeres para separarlos unos de otros y alterarles totalmente hormonal y neurológica y demás, y sin entender que somos complementarios y que nos necesitamos porque ambos tenemos testosterona, ambos tenemos estrógenos, pero en diferentes cantidades. Y que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, en ellas se incrementa sus estrógenos y se vuelve más bella y la testosterona la vuelve más fuerte, hace que su cabello no se le caiga, que su piel se rejuvenezca, porque la testosterona tiene que ver con ser joven también. Y nosotros como hombres, cuando estamos con ellas, hace que nos volvamos más vigorosos, mucho más varoniles en el aspecto de más eh, muscularmente hablando también, más tonificados. O sea, tiene muchas ventajas. Y si tenemos encuentros, por ejemplo, hombre con hombre, pues también tiene muchas ventajas, porque también nos equilibran. Entonces también cuando una persona tiene una hipersexualización, es porque tal vez también tiene una alteración en su testosterona. Como no la está produciendo adecuadamente, pues está teniendo cada vez más sexo, más sexo, más sexo, más sexo, por deficiencia. Porque en verdad, cuando he estado más equilibrado, no estoy tan sexoso. O sea, soy un hombre sexual,
pero no cuando me agarra la hipersexualización, porque es distinto. Y además, cuando estoy equilibrado y tengo un encuentro sexual, me siento satisfecho y no necesito más y más y más y más. Al contrario, me siento satisfecho. Es como cuando comes y te sientes satisfecho, no requieres seguir picoteando más alimentos. Pero si estás desnutrido, si estás ansioso y todo eso, pues claro que vas a estar picoteando todo lo que encuentras y sexualmente es lo mismo. Se va a estar picoteando todo lo que se encuentre, pero por desequilibrio, no cuando estamos realmente equilibrados en todo esto. Bueno, muchas gracias. Hay algunas preguntas de espectadores. A ver, Chayoshira Flor de Lis, ¿cómo se produce la testosterona? ¿Cada cuánto viene o se va o se regula? La testosterona se produce en los testículos, principalmente en los hombres. Es donde la solemos producir. Y está constantemente, mira, si no se tuviese testosterona, simplemente pues, la persona no podría estar viva. O sea, tenemos que tener como la glándula pineal. Cuando hablamos de activar la glándula pineal, las personas dicen, es que tengo que activarla. No, tu glándula pineal está activada. Lo que sucede es que quieres activarla de forma espiritual es otra cosa, pero porque si no funciona tu glándula pineal, no podrías tener tus emociones equilibradas, tu líbido no podría estar funcionando adecuadamente, tu sueño estaría totalmente alterado y por lo tanto la testosterona también es igual. Y nosotros como hombres, igual que las mujeres, también tenemos ciclos. Lo que sucede es que las mujeres es más evidente por su menstruación, pero nosotros también tenemos durante el mes picos donde nos sentimos más energetizados, más poderosos, más fuertes, y hay otros que nos sentimos mucho más vulnerables, más sensibles, más como ellas, igual. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una menstruación y nosotros podemos producir millones y millones y millones de esperma y de eyaculaciones constantes, y ellas no. Ellas una vez al mes suelen ovular y se regeneran. Entonces, la testosterona por lo regular, donde suele funcionar más es durante el día, porque, por ejemplo, ahora que me estoy poniendo los geles, me los tengo que poner en la mañana, que es donde al parecer la testosterona es cuando más está funcionando, porque por la noche lo que se va activando es la hormona de crecimiento que va estimulando la testosterona, pero por la mañana es cuando tenemos toda esa energía, que es donde tenemos la mayor vitalidad. Por eso también tenemos unas erecciones súper fuertes cuando amanecemos. Y todo eso tiene que ver con esta regularización. Entonces, y eso va variando de hombre a hombre. Es que cada uno de nosotros somos distintos. Es como la ovulación en las mujeres. De mujer a mujer hay algunas que son, eh, es que no me acuerdo cómo se les dice, pero regulares y otras irregulares y varía muchísimo y depende de muchos factores con todo esto. Y eso tendría que ser más consultado por un médico, porque yo no soy directamente médico. O sea, yo hablo desde mi experiencia y lo que he estado estudiando, y desde ahí es donde yo puedo estarles compartiendo a ustedes con todo esto. Pero para cuestiones más clínicas, sí es conveniente que se lo consulten a un médico, porque ellos les podrá dar mucho mayor información. Aunque aquí en YouTube hay unos videos muy interesantes. Hay un doctor que se llama doctor de la Rosa, o doctor Rosas, algo así, se llama, que tiene 2 videos sobre el tema de la testosterona y son buenísimos, porque habla perfectamente de todo esto con referente a la testosterona también. ¿Alguna otra Perfecto, pregunta? muchas gracias. A ver, otra pregunta. Estefanor, ¿cómo aumentar la testosterona? Lo que había dicho anteriormente, el ejercicio es uno de los principales factores para poder aumentar la testosterona, los baños de sol, una vida sexual activa, de calidad, ejercicios de fuerza, principalmente, las proteínas, el descanso, todo eso va a hacer que se incremente la testosterona principalmente.
Chayoshira Flor de Lis, ¿desde qué edad se empieza a dar la testosterona y a qué edad baja? Bueno, cuando estamos en una etapa fetal, porque, por ejemplo, también esto lo vi, ¿por qué me estaba pasando este trastorno? ¿Por qué mi cuerpo se estaba feminizando? O sea, ¿por qué mi testosterona se estaba volviendo estrógenos? Y entonces me explicó una profesora que tengo, una de mis maestras de biodescodificación, me decía, es que eso ocurre en una etapa fetal. Cuando el feto está en su etapa femenina, tiene un grado de progesterona, que vendría siendo la testosterona femenina, se llama progesterona, y que principalmente las embarazadas empiezan a generar esta progesterona para formar al bebé, y que parece que yo estaba teniendo como un retroceso muy inconsciente a nivel biológico para reparar biológicamente cosas que tal vez ocurrieron cuando mi madre estaba embarazada de mí. Pero ¿dónde es donde tenemos un pico mayor de testosterona? En la pubertad, que vendría siendo dependiendo, varía también, pero aproximadamente entre los 10 años a los 13 años es cuando comienza la testosterona a aumentar, porque es la que provoca los cambios notorios en el cuerpo, que provoca que crezcamos físicamente, que nuestros huesos se vuelvan más fuertes y se alarguen, que nuestra voz cambie, que nuestra barba o nuestro vello facial también empiece a aparecer, que empezamos a tener el deseo, porque por eso el puberto o el adolescente pues se quiere comer el mundo entero, porque está lleno de vitalidad, y que de ahí vienen estas frases, ¿no? De las personas mayores cuando están con gente más joven que dicen el colágeno, pues no es tanta mentira. O sea, sí hay algo de verdad con eso, porque cuando una persona empieza a disminuirle, como aquí lo que dice la pregunta, que qué edad te empieza a bajar, vuelvo a repetir, dependerá mucho de los hábitos de la persona, pero por lo regular a partir de los 40 años es cuando empieza el cuerpo a tener los cambios hormonales y empiezan a disminuir. Entonces a los 40, 50, 60, pero vuelvo a repetir, dependerá mucho tu tipo de hábitos y tu tipo de vida y muchos otros factores, porque puede que no tengas eso. Entonces, va a ir variando de cuerpo a cuerpo y de persona a persona, porque, y aparte también dependerá de qué etnia provengas. Acabo de conocer hace poco a un chico panameño de raza negra con un cuerpazo que él respira y se le hacen músculos y se marca. Y le digo, yo respiro y hago una bola de grasa más. Entonces me da cuenta que su testosterona en su cuerpo, y tiene 25 años el chico, y que él comía todo el azúcar y todas las cosas y no aumenta de peso, pero está súper definido su cuerpo, porque su estructura genéticamente es así, porque su papá también es así. Entonces su testosterona funciona así, y más por donde proviene su genética. De hecho, si te das cuenta, la mayoría de los negros, excepto los que están en Estados Unidos, porque comen mucha fast food, son los que están obesos, pero los que no están por allá, los que son de la raza negra, suelen tener cuerpos como muy atléticos por definición. Y muchas de las culturas que hubo el mestizaje de los blancos con los negros o de otras culturas, pues tienen a veces estas genéticas y que por lo tanto también sus testosteronas son distintas. Ah, algo bien importante es volverte sedentario también va a afectar tu testosterona. ¿Qué significa sedentario? No moverte, estar todo el tiempo en una silla, sentado o acostado, o los que son oficinistas y no hacen ejercicio y todo eso va a alterar tu testosterona, porque volverse sedentario te va a afectar en muchas áreas, también la circulación, te va a afectar el corazón, te va a afectar el tema neurológico, porque también cuando la testosterona está funcionando adecuadamente te va a servir para la memoria. Cuando empezamos a tener alteraciones con la testosterona vas a tener problemas de memoria, te va a costar mucho trabajo poder recordar las cosas. Eso también es otro de los síntomas que había estado presentando, que me está haciendo muy complejo poder recordar nombres. Bueno, no me es tan fácil a veces los nombres, pero como detalles más importantes, estaba empezando a olvidar muchas cosas. Y ahora ya estoy pudiendo sostener más la memoria también.
Muy bien, muchas gracias, Yakun. Bueno, lo del gel ya lo... Estefanor, ¿qué significa la disociación? Qué bueno que preguntan eso, porque a veces yo hablo como si todas las personas supieran lo que significan ciertas palabras muy médicas o muy de psicólogos o todo eso. La palabra disociación, cuando una persona está disociada, está ausente de sí misma. Es como no sentirte dentro de tu cuerpo, como observar como si todo fuera una película o vivieras una realidad que no es real, el no poder estar como enfocado, el si la palabra disociación tiene que ver con estar separado de sí mismo. Entonces, las personas, por ejemplo, las personas que hemos tenido temas de crisis de pánico, ansiedad, solemos disociarnos. Es yo estoy hablando contigo, pero ya no estoy presente. Solamente hablo porque tengo la capacidad de mover la boca y expresar sonidos, pero ya no estoy ahí. Entonces, eso es cuando se está disociado. Entonces, también cuando una persona, por ejemplo, está con un dolor muy fuerte, se disocia, ya es cuando empiezan a decir cosas sin sentido, en donde no entiendes por qué está haciendo ciertas acciones, porque ya no está como consciente de sí misma. Entonces, la disociación tiene que ver con esto y es un comportamiento, mental y a veces también emocional, porque yo puedo estar disociado emocionalmente, donde no logro contactar tal vez con ciertas emociones, porque, tal vez en mi inconsciente representa peligroso o está prohibido sentir eso. Y cuando la testosterona ha estado alterada en mi organismo, me la pasaba así, disociado. ¿Y cómo me daba cuenta? Porque iba caminando por la calle y como estar ausente, como cuando te quedas, en un limbo pensativo, pero ya no estás. La cuestión es que yo aprendí a vivir con la disociación. He dado conferencias, he dado entrevistas, he dado clases, terapias disociado y la gente no se da cuenta, pero yo sé que estoy disociado. Ahorita no estoy disociado, por ejemplo, ahorita sí estoy dentro de mi cuerpo. Ahorita sí estoy aquí presente con ustedes, pero en otras ocasiones no. Y las personas que sí han vivido ese tipo de experiencia en el cuerpo podrían identificar que yo ya no estaba ahí. De hecho, cuando estoy dando terapia, a veces cuando toco alguna fibra emocional o algún punto o algún trauma, me doy cuenta que la persona ya está disociada. Porque de pronto la forma en que se me queda viendo, me doy cuenta que ya no me está viendo, porque a veces ni parpadea y ya se fue. Y le digo: "Ya te disociaste", le digo: "Este es un tema de algo que no puedes manejar emocionalmente. Entonces, tu solución está siendo ya irte aquí. Lo que pasa es que me estás dejando un cuerpo acá, pero tú ya no estás aquí, entonces requiero regresarlos otra vez". Para que una persona disociada regrese otra vez al cuerpo, tiene que entrar a lo sensorial, hacer respiraciones, contactar con el cuerpo, bailar, hacer ejercicio, degustar algo, o sea, no comerlo así como pato, que lo meto y me lo trago, sino realmente masticarlo, irlo saboreando para regresar al cuerpo, porque la disociación es una solución ante algo que considero peligroso. Son soluciones como la paranoia, la esquizofrenia, la psicosis, las alucinaciones, las depresiones, las ansiedades, todo eso son soluciones cerebrales ante circunstancias que me representan alguna forma de peligro. Y entonces el cerebro hace este tipo de comportamientos para sobrevivir. Y también si hay desnutrición y si hay falta de ciertos, elementos, pues es más fácil que ocurra. Pero si tú tienes todos estos elementos adecuados en tu organismo, no va a ser tan fácil que te ocurra. Y capaz de que tal vez, has estado disociado y ni siquiera te has dado cuenta y dices ahora: "Ah, eso es estar disociado". Ahora ya tiene una palabra eso que tal vez estuvo experimentando sin saber que tal vez estaba así la persona. Porque lo más característico es sentir que todo es una película, que nada es real, es una sensación muy extraña y no suele ser agradable.
¿Saben también cómo nos disociamos? Cuando fumamos un churro de marihuana, cuando tomamos unas copas de alcohol. En esa etapa donde estás como entrando, medio happy, ya ahí ya estás disociándote. Cuando consumes una droga, te disocia. De hecho, cuando estamos viendo Instagram, TikTok y todo eso, a veces estamos ya disociados también, porque ni siquiera estamos viendo nada, nomás estamos pasando el dedo así, está, video tras video, tras video, tras video, pero ya no estoy haciendo nada, solamente estoy automático, ahí estoy disociado. Entonces hay muchos niveles de disociación. Ok, muchas gracias. ¿Qué opinas de la retención seminal? ¿No atrofia la próstata? Ok, esto tiene que ver más con las prácticas de sexualidad sagrada que provienen de China, posiblemente lo que se conoce como el taoísmo sexual, o la creencia de que en el tantra es no eyacular, cuando no, el tantra jamás prohíbe el tema de la eyaculación. Lo que se enfoca el tantra es en la utilización de la energía sexual para sublimarla y elevarte espiritualmente o crear realidad propia u otros aspectos, pero no es que no se puede eyacular. En el tantra sí puedes eyacular porque es como un residuo. Sin embargo, desde el otro punto de vista que viene de China, que es el taoísmo sexual, ahí sí es lo que es la retención seminal, porque hay muchas creencias en el aspecto de que cuando eyaculamos, pues la eyaculación, su función es la procreación principalmente. Entonces, tenemos vitaminas, minerales, proteínas, energía y muchísimas cosas más que cuando lo eyaculamos, pues es para procrear un nuevo ser humano. Pero si no vamos a procrear algo, pues muchos deciden retenerlo. Dependerá de cada cuerpo, porque cuando retenemos la eyaculación, nuestro cuerpo lo va a reabsorber, tiene su posibilidad, pero si tengo un conflicto psicoemocional, pues puede terminar provocando un cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata tiene que ver con el cúmulo de células seminales que no lograron hacer las transiciones y quedó todo acumulado, que por eso son muy benéficos los masajes prostáticos. Acá el tema es qué tan liberado esté el hombre para permitirse ese tipo de masajes o de automasaje en la próstata para poder liberar el exceso de semen que pueda quedarse acumulado ahí. Porque aunque hagamos retención seminal, si yo no sé reabsorber mi semen y no sé reabsorber mi energía, de nada sirve, porque si no, lo único que estoy haciendo es una represión seminal. No la retención, son cosas distintas, porque hay que aprender a hacer algo que se llama inyaculación, eyacular hacia adentro, en donde yo reabsorbo todos mis nutrientes, tanto a nivel energético como a nivel físico, pero todo eso es toda una práctica y una teoría muy compleja que son otros temas, pero acá es importante eyacular. De hecho, los doctores dicen que es recomendable eyacular hasta 21 veces al mes aproximadamente. Sí, eso he oído yo también de 21 veces al mes, pero bueno, luego esto que es vídeos que hay por internet del NoFap y todo este rollo que dicen que eh, si no te masturbas que el pelo te crece mejor y todo, que bueno, yo no lo acabo de entender muy bien porque, o sea, ¿qué Cierto, yo tengo un diferencia montón hay? de cabello, yo Claro, tengo o sea, muchísimo cabello. ¿qué diferencia hay entre tener una eyaculación masturbándote y tenerlo con una pareja? ¿No? O sea, la Sí hay eyaculación es diferencia. lo mismo, ¿no? ¿Sí es diferente? No, pero sí es diferente por los nutrientes y todo eso, porque cuando nos masturbamos solemos durar 5 minutitos, o sea, no es lo mismo cuando tenemos un encuentro con otra persona donde todos los estímulos que estamos teniendo estamos generando en nuestro cerebro más conexiones neurológicas, estamos haciendo que nuestros nutrientes empiecen a funcionar de otra manera. Entonces, sí es muy distinto una eyaculación cuando es un desahogo sexual, porque lo que hacemos cuando nos masturbamos es desahogarnos sexualmente, ya sea por cansancio, por aburrimiento, por otros factores, a cuando tenemos un encuentro sexual con otra persona,
donde ya estamos involucrando más áreas del cuerpo, donde estamos involucrando más áreas del cerebro y de las hormonas como tal, pero sí son distintas. Entonces, y además que también la duración de uno al otro es muy distinto. De hecho, hay personas que, por ejemplo, en mi caso me es más fácil poder eyacular si yo tengo una masturbación conmigo mismo, cuando estoy con otra persona me puedo tardar muchísimo tiempo para poder eyacular. Y hay personas que es al revés, que cuando están con alguien eyaculan a los 3 minutos o al minuto, y cuando están consigo mismos pueden tardar más tiempo. Entonces, varía por muchos factores. Pero sí es distinto, no es lo mismo, porque también entre más tiempo, prolongues la eyaculación, pues más nutrientes va a haber, a cuando luego tienes el estímulo y lo sacas. Que bueno, esto del nofap y todo el rollo, o sea, también ponen el acento en lo negativo de la masturbación en el porno, que dicen que el porno es malo para tu cerebro, que si tú quitas energía de ahí, pues la podrás canalizar a otras cosas de tu vida como ganar dinero, tener pareja, cosas así, Pero y es así. el problema aquí es el exceso del porno. No es que no podamos estimularnos a través de estas cuestiones eróticas, porque si no, ahí hay que ver las historias de estos hombres y su relación con el placer y con muchas otras cosas, porque si eran hombres que no podían dejar de ver porno y por estar viendo todo el tiempo porno no estaban generando ingresos, no están haciendo otro tipo de cosas, bueno, eso ya es otra cosa, ¿entiendes? Pero si tú no estás teniendo una afectación con eso, ¿cuál es el conflicto? Es como el tema de las sustancias o de las drogas o del lo que sea, mientras que no esté afectando en tu vida personal, tu vida social, tu dinero y todo eso, ¿cuál es el conflicto? El tema es que, claro, como estamos en Occidente, estamos occidentalizados, a veces se quieren tener prácticas orientales cuando no tenemos la estructura oriental, o queremos ser chamanes cuando no somos del Amazonas, o ciertos aspectos en donde pues no entra dentro de ello. Si somos personas de ciudad, en donde tenemos cámaras, simplemente el hecho de estar en el celular todo el tiempo está alterando nuestra dopamina en el cerebro. No tiene que ver con la pornografía, tiene que ver con las pantallas en general, que ya nos han alterado todo el cerebro. Pero le agregas además un tema que tiene que ver con el placer, pues por supuesto que vas a generar mayor cantidad de dopamina y a mayor cantidad de dopamina va a haber menos cantidad de serotonina, porque una va a inhibir a la otra. Y la serotonina es la que se encarga de la felicidad auténtica, de la libido, del placer real, y la dopamina es la que se encarga del placer inmediato y de la recompensa de la motivación para accionar. Entonces, acá el tema de esto, sí, yo he visto esto que tú me comentas y todo eso, y aquí la cuestión es, ¿qué prejuicios hay con referente a todo eso? La pornografía no es algo de ahora, lo que pasa es que ahora lo tenemos muy accesible. Pero ha existido desde hace miles de años. ¿Dónde lo encontrabas anteriormente? En las vasijas de las esculturas, en las vas todo eso. Lo que pasa es que ahora, al estar muy expuesto, porque también dependerá cuál es mi formación con referente a la sexualidad. ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Desde qué forma lo estoy viendo? ¿El para qué lo estoy haciendo? Porque si también yo baso mi sexualidad a través de la pornografía, ahí empieza a haber una complicación. Porque creo que esa mujer o ese hombre están en la disposición para cuando yo quiera y que van a estar ya calientes, nomás porque a mí me bajé la bragueta y ya con eso es suficiente. Y un montón de fantasías que no tienen nada que ver con la realidad. Y ahí es donde sí yo veo un conflicto. ¿Por qué? Porque empiezan a crearse una ilusión de algo que no es real, porque en una película no tiene aroma, no tiene sabor, no tiene sensaciones, no son erecciones reales, la gran mayoría se tienen que inyectar cosas, se tienen que drogar o se tienen que meter pastillas y demás. Y ellas también tienen ciertas cualidades para poder lograr eso, pero por eso se llaman actores y actrices porno, porque son actores y actrices, actúan lo que es un encuentro sexual, pero no todos sienten cosas reales.
muchas son prefabricadas, pero acá el tema es el juicio y el exceso con referente a eso, porque vuelvo a repetir, todo desequilibrio es lo que afecta, tanto en exceso como en ausencia. Claro, estos programas son para las personas que tienen adicción a ello, que no pueden estar sin ello, que desperdician y que tienen que estar todo el día viendo pornografía y todo el día tienen que hacerse pajas y todo el día y no pueden hacer otras cosas. Bueno, entonces sí requieren hacer una abstinencia de todo eso para desintoxicarse de la dopamina y poder ser más productivos. Pero si yo estoy siendo productivo, estoy haciendo otras cosas y me puedo dar el chance y el permiso de poder ver una película si yo quiero. Pero acá también es todas las cuestiones políticas, lo que viene siendo, volver a las personas objeto, no sé, hay muchas cosas por detrás de todo esto. Se vuelve muy complicado. Acá lo importante es, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Qué pasa si soy un hombre que soy muy tímido y que no puedo relacionarme con mujeres o con hombres porque tengo mucho miedo al rechazo y todo eso? Pues lo único que me queda es la pornografía. O sea, hay que ver también el contexto, hay que ver muchos otros aspectos. Si yo utilizo adecuadamente la pornografía, tal vez me puede servir, porque si tengo temas de eyaculación precoz, entonces me puede servir para poder hacer ejercicios especiales en donde empiezo a estimularme y antes de eyacular lo retengo. Contraigo el perineo, contraigo la respiración y entonces no me permito eyacular y empiezo a reacostumbrar a mi cuerpo y a mi cerebro, pero puedo apoyarme a través de la pornografía. O sea, de hecho, cuando yo estudié todos los diplomados en sexualidad, cambiábamos el nombre de pornografía a películas sexualmente explícitas, porque eso es lo que son, películas sexualmente explícitas, porque el peso negativo que conlleva la palabra pornografía hace que no se dé cuenta la gente que es películas sexualmente explícitas. Porque ¿qué diferencia hay de una película porno a un cine de arte donde ves penetraciones? La trama. Que vendría siendo como las películas porno de los años 60, 70, donde tenía toda una historia. Claro, yo me brincaba todas esas partes y yo iba a lo que se iba, ¿no? Mi parte muy masculina era de, ay, no, no me interesa toda la parte romántica y cómo se conocieron. No, yo quiero ver a lo que voy, porque lo que quería era eyacular en 3 minutitos. Porque para eso las utilizo realmente, no las utilizo para verme ahí la película durante 2 horas y ver toda la... Nah, me aburro. No, prefiero mejor un encuentro real, pero cuando estoy con alguien no utilizo pornografía. Ahora no. Si la persona quiere ponerla está bien, pero me distrae muchísimo. Prefiero estar mejor con quien estoy. Me gusta estar más en presencia ahora. Pero pues en mi privacidad y todo eso, hay veces y dependerá. Son como por temporadas. Hay veces que sí tengo un comportamiento como muy adictivo y puedo estar todas las noches viendo, y cuando ya me doy cuenta digo: "No, ya me pasé, tengo que poner un límite". Y luego tengo temporadas que tal vez no, porque estoy teniendo una vida sexual productiva y funcional y satisfactoria y no lo tengo que estar complementando o sustituyendo con otras cosas. Entonces, por eso es bien importante el proceso personal, porque ahorita en internet y por todas partes hay un montón de cosas que causan muchísima confusión, que esto está bien, que esto está mal, que aquello tiene que ser así. ¿Qué es lo que te funciona a ti para tu vida? ¿Qué te funciona a ti? Y con tu sexualidad, todo es válido siempre y cuando no te esté afectando de una forma negativa a ti ni a tus relaciones. Y si todas las partes involucradas están de acuerdo, ¿cuál es el problema? Que los problemas los tengan los demás, pues son sus broncas. Si yo quiero disfrutar de eso, los disfruto. Si no, pues no. Para eso pago internet también. Ahí viene incluido el paquete completo. Claro, entiendo. Muchas gracias. Y bueno, había otra pregunta. ¿Cómo mantener el pelo y a la vez aumentar la testosterona?
Bueno, es que primero tienes que ver si tienes un problema de hipogonadismo, que es la alteración de las gónadas, de los testículos y todo eso, que está alterando la testosterona, porque, pues, eso tiene que ver con el cabello. Entonces, pero, con eso tienes que ir con un especialista. Yo no podría decirte algo con referente a eso, porque yo, por ejemplo, tengo mucho cabello. Yo me acabo de hacer hace poco el corte, esto está totalmente a navaja y ya lo tengo otra vez largo. Entonces, yo no tengo esos temas en mi cuerpo, solamente en aquella ocasión cuando de pronto tuve como posiblemente este exceso de la testosterona por la inyección que se me tuvo que poner de emergencia, pues ahí fue donde empecé a tener la caída del cabello. Pero es que dependerá de otros factores. Entonces, primero tienes que hacerte los chequeos, dependiendo del país en donde estés, porque también es que dependerá de dónde esté cada uno de nosotros, porque eso es lo complicado. Que hay algunos países que hay más acceso a todo esto y hay otros que, pues, ni siquiera hay la posibilidad. Entonces, para mantener el cabello, pues, primero hay que ver hormonalmente cómo estás, porque también puede ser que tengas un exceso de testosterona. O sea, puede ser deficiencia o exceso. Hay que entender que cualquiera de las 2, porque tener más testosterona no te va a volver más hombre, y más potente, y más enérgico, no, te va a ocasionar un montón de trastornos. O sea, requieres tener la dosis adecuada para tu organismo. No porque haya más, significa que sea mejor, porque esa es otra idea que se tiene, ¿no? Que si hago más esto, si tomo más vitamina además, no, puedes tener una vitaminosis después y luego estás todo descompensado. Entonces, voy a tomar más agua de lo que tengo que tomar, te vas a desmineralizar. No es así. Es lo que tú necesitas, tu dosis personal, y que, pues, para eso hay especialistas que se han puesto a estudiar y a hacer todo esto para poder acompañarte en esos procesos. Perfecto, pues muchas gracias, Yakun. Llevamos casi 2 horas de programa. Yo creo que las cosas importantes las hemos dicho. No sé si hay alguna cosa más que te gustaría haber dicho que no haya salido a lo largo del programa. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que todo lo que se ha estado compartiendo es lo que requerimos para este programa en particular con referente a este tema y que hemos abordado varias de las áreas importantes con referente a lo que es la testosterona. Y yo, claro, desde mi propia experiencia y de mi vivencia, pues en este compartirles lo que yo he vivido en mi cuerpo y que tal vez muchos de los que nos estén acompañando o también de las mujeres que puedan tener a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos, primos, tíos, abuelos o amigos que tal vez se dan cuenta que tienen ciertas cosas y que le pueden proponer y decir, oye, ¿te has revisado esto? Para poder como descartar las alteraciones que puedan estar teniendo en sus organismos, porque también a veces las tumoraciones tienen que ver con los excesos hormonales, porque a mí me tienen que estar haciendo los chequeos de sangre cada cierto tiempo para ver que mi cuerpo no esté generando tumores con todo esto, porque esto hace crecer todo. Entonces, al crecer todo, pues tanto lo benéfico como lo otro. Por eso se tiene que estar regularizando y acomodando constantemente las dosis y todo lo demás. Por eso no te automediques. Si a veces acompañado de un especialista puede haber ciertos errores, imagínate cuando no tienes toda la información y no tienes todo el conocimiento y no tienes la vivencia, pues se vuelve más delicado. Entonces, yo creo que con esto que hemos compartido durante estas casi 2 horas, pues ha sido bastante funcional para todos los que nos están acompañando y te agradezco mucho, Tomás, por abrir tu espacio nuevamente después de 1 año y medio
no habíamos podido concretar porque desde Guadalajara queríamos hacer el programa, pero yo no estaba logrando y luego menos cuando estaba tan disociado, pues no, no estaba pudiendo hacerlo, pero ahorita ya se logró todo este programa y te agradezco muchísimo a ti y a todos tus teleespectadores y youtubers que estén ahí acompañándonos. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, gracias a ti y a toda la gente que ha estado en el chat, Estefanor, Yesenia Villarreal, Antonio Fernández, Agustín Torres, Kawazu, Shayoshira Flor de Lis y bueno, todos los que verán en diferido, ¿no? Y bueno, Israel Yanes también, bueno, todos, ¿no? Perfecto, terminamos aquí y bueno, no sé si habrá más programas, pero ya haré algún programa yo solo, pero bueno, tú y yo vamos a hacer otro programa sobre esto de la numerología y tal, y bueno, ya iremos hablando por WhatsApp y tal, Claro. para ver cuándo porque todavía no sabes dónde estarás el mes que viene ni nada, ¿no? Aún no estoy viajando de un lado para otro, entonces ya estaremos coordinando si voy a continuar aquí en Europa o ya haber regresado a México o ya me fui a Estados Unidos, no tengo ni idea, pero ya estaremos coordinando. Perfecto, pues quedamos así. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Buenas noches. Chao. Buenas noches.